Bueno, ahí están viendo de lo que vamos a hablar en este momento. Estamos en medio del estreno de la biopic de Michael Jackson, una película que no solo busca recrear sus éxitos, sino descifrar el hombre detrás, digamos, del escenario. Nada más y nada menos que por su propio sobrino, Jafar Jackson. Así que vamos a hablar de todo lo que significó Michael Jackson en una etapa, pues, de nuestras vidas. ¿Es posible retratar a una leyenda tan inmensa y controversial sin perder su esencia? Hoy vamos a analizar el impacto del rey del pop en la industria musical y del entretenimiento. Y para esto, pues, nos acompaña el creador digital y cinéfilo, buen amigo, Eduardo Grisanti. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias, todo bien. Chévere. Hola, Edu. Y Hola. nuestro querido DJ favorito, Oscar Leal, que nos encanta que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias por la invitación. La bienvenida para ambos. Gracias. A ver, ¿por qué crees que Michael Jackson sigue siendo una figura que genera tanta pasión y debate cada vez que se menciona su nombre? En tu caso, Eduardo. Mira, yo creo que es una figura de esas que es demasiado controversial. Lo amas o lo odias, y yo creo que en esta película tienes que retratar de cierta manera, escoger uno de los bandos. Y en esta película decidieron centrarse en esas personas que aman a Michael y concentrarse en el ícono musical y en el ícono global que fue, ¿no? Porque hay personas que estaban diciendo, bueno, me quedo debiendo la película en cuanto a quería ver más polémica, quería ver más un poquito como la cercanía con esos casos como controversiales que él tenía, pero aquí en la película no aborda nada de eso, decidieron centrarse en el ícono musical y yo creo que lo hicieron bastante bien. Y me comentabas fuera del aire que la película va desde los años 60 hasta los 80. Es decir, que después de los 80 o finales de los 80 empieza, en el 83 fue la primera denuncia hacia Michael Jackson de abuso infantil, que se resuelve fuera de la corte, y de allí empieza como el declive de su carrera, ¿no? Pero desde el punto de vista musical, un ícono sin duda alguna Sí, del siglo XX y del siglo XXI, del pop, el rey, que ha inspirado a tantos, Bruno Mars, Justin Timberlake, Usher. ¿Qué representa para ti Michael Jackson? Bueno, definitivamente es el rey del pop y eso es indiscutible. Así, hablar de Michael Jackson o hablar de Madonna es básicamente algo que todo el que esté inmerso en el mundo de la música tiene que tenerlos como referencia. Definitivamente, no importa la edad que tengas, ellos marcaron una pauta y lo que sucedió durante su estadía, por decirlo de una manera, ya que Michael no está, pero Madonna sí, fue una evolución musical. De hecho, nosotros comentábamos fuera de cámara, él me dice que le da como que cierto temor ver a Michael Jackson como figura, su figura, el rostro y todo esto. Yo le comentaba que el rostro de él es simplemente... Él quiso parecerse tanto a su madrina, que era Diana Ross, que se mandó operar la cara como ella. Sí, de ahí sale su cara. Sí. Bueno, muchachos, Michael Jackson, no solamente desde el punto de vista musical fue un ícono, sino cómo se vestía, cómo bailaba, los videos que eran increíbles. El video de Thriller en su momento fue lo más increíble que podíamos ver, ¿no? Sí. En producción, en No, él es inversión. impresionante. Definitivamente yo creo que él es una estrella o un ser humano que llegó a este mundo para trascender, porque dentro de 100 años o 200 años, yo creo que se van a seguir escuchando las canciones de Michael Jackson. La gente va a seguir viendo a Michael Jackson bailar y va a seguir siendo una referencia. Y yo creo que independientemente de que alguien odie o no odie, ame o odie a Michael Jackson, que yo dudo que la gente lo odie, la verdad, pero bueno, en cuanto a gusto, hay personas a las que les puede gustar y otras personas a las que les puede no gustar. Pero incluso a esas personas a las que puede no gustarle Michael Jackson, es un tema de gusto y no de reconocimiento por supuesto, reconocer que es un súper talento, que tenía una súper voz, que cantaba espectacular, que montaba sus coreografías y definitivamente... Era como de otro planeta. Él era definitivamente ¿no? como de otro planeta. No, y Muchos también lo que dicen que el parecido físico de Jafar Jackson con su tío es impresionante. ¿Ustedes creen que la familia es una ventaja para interpretar o darle, digamos, más veracidad a ese personaje? ¿Qué puedes decir? A ver, no sé si ya viste la película. Sí, tuve la dicha de ir al preestreno y me encantó. Yo quería hablar de eso de Michael porque no es de mi generación, pero a mí me encanta la música de Michael Jackson gracias a mis papás. Mi mamá es súper fan de Michael, entonces crecí con su música y él, yo vi la peli y me encanta que se centren en él como artista, porque al final él vino a cambiar el mundo. Las cosas que hacía Michael, cómo creaba sus canciones, la manera de vestir marcó pauta y lo sigue haciendo. Yo decía, quiero la chaqueta que está usando Michael, la usaría yo ahorita. Total. Y Jafar a mí me parece que hizo un trabajo increíble. Es como ver a Michael, los pasos que hace, las expresiones que hace. Tenía más de 5 años preparándose para ese papel, así que para mí
lo hizo espectacular. Si tienen la oportunidad de verla, véanla porque recalca lo lindo del rey del pop y bueno, también vemos como esa parte súper complicada que vivió con su papá, Sí. lo estricto que era con Michael y con el resto de sus hermanos, pero empiezas a valorar realmente la música y el Claro. legado que él nos dejó, que siento que es en lo que nos tenemos que centrar. Yo pienso que el padre fue tan estricto que Michael no tuvo infancia. De hecho, los Sí. Jackson 5 se presentaron aquí en Venevisión. Y ese niño trabajaba como un adulto y eso quizás distorsionó su mente y bueno, creó una casa como Neverland, que era un zoológico con parque infantil donde recibía niños, en fin. Pero sí cumple, piensas tú, Eduardo, que eres cinéfilo, cumple como con otras biopics como Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody o Elvis, por ejemplo. Yo creo que estos biopics tienen un propósito y es rescatar el valor musical que tienen estos artistas, ¿no? Exacto. Si tú quieres ver algo más apegado a la realidad o ver un poco de controversia, estas películas no son el material adecuado, ¿no? Entonces, aquí esto es para que tú salgas de la sala moviendo los pies y que digas qué artista era Michael Jackson Eso. o era Freddie Mercury o era Elvis. Y yo creo que en ese sentido cumple a la perfección. Pero la gente se quedó con un poco con el morbo, ¿no? De ver, a ver, por qué dormía en una cámara hiperbárica, por ejemplo, por qué sufría de vitiligo, no lo decía, entonces decía que la cámara hiperbárica era para cambiar el color de su piel. A ver, ¿tú crees que con esta película hay mucho potencial para no sé si la viste, No la he visto todavía, la voy a ver esta tarde. porque hay casualmente. Pero sí he visto comentarios los cortes. encontrados, hay gente que Sí. dice que es muy buena y A otros mí me dicen que encantó. no, pues que le faltó, pero ¿tendrá ese potencial musical que tú como DJ Sí, no, te gustaría definitivamente. ver? Además que no era solamente Michael, era todo lo que estaba detrás de Michael. Tenía un monstruo como Quincy Jones, que era su productor. Exactamente. O sea, un creador de artistas. Y tú dices, cuando entiendes quién es, yo no sé si llegaron a ver el We Are the World que Sí. sacó. Bueno, cuando tú ves El documental. el es maravilloso. documental, ya te das cuenta quién es Quincy Jones y quién es de verdad Michael Jackson. O sea, fíjate que él, a mí hay una frase que se me quedó marcada, que es cuando él dice, están todos en el estudio y nadie podía creer que estaba uno al lado del otro, que el mismo Prince por su ego no participó. Y él pone un letrero afuera donde dice, por favor, el ego me lo dejan aquí afuera. Ajá, Y adentro todos éramos iguales. tal cual. Entonces yo creo que eso era, el armar todo esto, es donde dice aquí, todos venimos con una sola razón, que es de tratar de ayudar a todos los niños que se La están muriendo de filantropía hambre. que tenía, ¿no? 100%. Darkness falls across the land. Seguimos hablando del impacto del rey del pop Michael Jackson en el cine, en la música. Entonces aquí hemos recopilado información. A ver, otra de las cosas que se hablan en la película tiene que ver un poco con su manera de vestir. Por ejemplo, los pasos, el moonwalk, las medias blancas, los zapatos negros, El guante. el guante. ¿Qué otra cosa puedes destacar? Mira, la película ciertamente quiere tratar de todo, ¿no? Michael como icono musical, Michael como icono de la moda, y si bien no profundiza muchísimo con sus decisiones creativas, sí te lo muestran como, de cierta manera, como con guiños, ¿no? Pero tienes como una abrebocas muy general de lo que fue Michael y su impacto, aunque sí creo que lo que más se centra, la trama principal de la película, es su relación con su papá y cómo eso después tuvo una repercusión muy importante en lo que fue él como artista y a nivel personal, el papel que jugó eso, ¿no? Claro, yo pienso que el papá es el culpable de esas actitudes tan extravagantes y extrañas de Michael Jackson, que prácticamente lo dejaron en la ruina, porque él ganó mucho dinero, pero gastaba en animales, gastaba en cosas tan costosas que prácticamente pues la fortuna se le fue. Pero sabes que aparte de su fortuna, él la invirtió muchísimo en niños pobres. De la música, él ganó 13 premios Grammy, le dieron también un Grammy Legend Award, bueno, multipremiado, y bueno, ser el disco más vendido hasta ahora, que nadie lo haya superado, es un logro increíble. Sí, no, es impresionante. Él es un bárbaro. importantísimo. Además que hay muchas presentaciones que seguro la gente las puede ver cuando esté en su casa en YouTube, si son fanáticos de Michael Jackson. Yo quiero salvar la que ha sido hasta los momentos una de mis favoritas, porque yo me como que obsesionado un poco con las presentaciones de los intermedios del Super Bowl, y a pesar de la tecnología con la que han trabajado los artistas en los últimos Fue años, increíble. mi favorito de los Super Bowl sigue siendo el de Michael Jackson. Es impresionante lo que él logró, incluso no teniendo la tecnología y contar con drones y esas tomas aéreas que hoy en día facilitan y embellecen mucho, ¿no? El material audiovisual. Y en esa época con helicópteros, con cuerdas, logró hacer unas cosas que para mí, hasta el sol de hoy, sigue siendo la mejor presentación del intermedio que se ha tenido en el Super Bowl. ¿Lo menciona en la película de Super Bowl? ¿No aparece? No, no aparece. Qué lástima, porque fue posterior, La claro. peli dura hasta que él inicia con Bad.
claro, te muestran cómo él logra por fin separarse de los Jackson 5 porque el papá no quería que eso pasara y de hecho lo obliga a hacer una gira con los Jackson 5 y él el día que dijo esto es nuestro último concierto, nuestra última gira, fue en contra de su papá y lo dijo al público. Increíble, Yo dije, o ¿no? sea, y fue como ya cuando él dijo, es mi momento de separarme y la mamá siempre fue como el que lo apoyó en su carrera como solista, pero el papá no había manera de que lo dejara hacer. Pero la hija Paris Jackson dice que no está de acuerdo con todo lo que se dice allí en la película, que nada de eso es verdad y estábamos acá como sacando cuentas. Ella era muy pequeña cuando murió Michael Jackson en 2009 por una sobredosis accidental. El médico le puso más de lo que necesitaba de la dosis de Propofol. De hecho, el médico fue juzgado también por homicidio no intencional, pero sí fue... Culposo. Sí, fue llevado a prisión. Sí, bueno, yo creo que la película no aborda todos estos elementos de la vida de Michael, pero sí la ven. El final tiene un cierre bastante sutil que puede indicar Sí. algo Ajá, más. justo, ¿no? eso digo. Sí. Eso creo que no está anunciado todavía, no se ha confirmado que va a ser una película en 2 partes, Pero lo da como a entender. pero yo Sí. creo que está bien claro que esto va a continuar. Dice continuar algo así. Claro, porque la vida de Michael da Sí, Una serie. para una serie, Y por ejemplo, lo que exactamente. tú comentas, el Super Bowl no está mencionado acá, toda la grabación de We Are the World tampoco está acá, y muchos otros videoclips icónicos de Black Michael and White están tampoco, por que fuera. me parece Exacto. una etapa súper icónica de Michael, tampoco Sí, aparece. ya, porque Black and White era más 90. Era más 90, Claro. exacto. Siento que falta todavía toda esta etapa. Sí, y sus amores, Lisa Marie Presley, que fue su esposa, después Debbie Rowe, que fue la enfermera que le trataba el vitiligo, que, bueno, prestó su vientre para que tuvieras sus 2 primeros hijos. Y además hablan de Brooke Shields también. Ajá, que él estuvo enamorado de Brooke Shields, amaba también a Diana Ross. Dicen que hasta con Elizabeth Taylor tuvo una relación. Esa era la madrina. Ajá. Pero, por ejemplo, esas cosas a mí se me quedó debiendo un poquito la película, porque vemos a Michael como un ser que no tiene como contactos con otras personas a nivel sentimental. Y si bien, Como bueno, muy estas solitario. relaciones se hicieron públicas más adelante, sí me hubiese gustado ver un poquito, bueno, acercamientos con otras mujeres o personas en su adolescencia. No vemos nada de eso. Y más bien vemos como su cercanía con los animales era como su forma de Su drenar escape, sí. esa, bueno, la forma de conectar con el mundo, ¿no? Él Entonces tenía un mono muy conocido. Tenía su mono que creo que sigue vivo. Actualmente tenía arañas, tenía serpientes, tenía jirafas. Entonces era como la manera de conectar con el mundo a través de los animales, ya que no lo podía hacer con las personas. Bueno, lo único es que en el año 83 sale la primera denuncia, en el 2005 sale otra y luego salió un documental en 2019 llamado Living Neverland, donde 2 hombres dicen que sufrieron abuso por parte de Michael Jackson y muestran incluso cuando entra la policía a la casa y lo consiguen muerto y se ve el cuarto lleno como de juguetes y de muñecas. Y una cosa que tú dices no es muy normal aquí, ¿no? Y la película tuvo que hacer un proceso de regrabación. De hecho, invirtieron $15 millones para las regrabaciones porque habían abordado algo de esta polémica y después uno de los involucrados dijo, mira, las cláusulas dice que no se puede mencionar mi nombre de ninguna manera y tuvieron que regrabar estas escenas y no sé si sí, después porque de eso fue que tomaron la decisión de El hacerle una primero que fue, el primer denunciante, el que fue a juicio, firmó unas cláusulas donde no lo pueden a él sacar ni decir su nombre ni nada. Lo cierto es que la música de Michael Jackson, bueno, queda en nuestra memoria, nos Para la gusta. historia. Totalmente. No vamos a saber nunca si fue culpable o no de esto. La verdad es que no hay pruebas suficientes. Pero vean la película. Yo también la voy a ver este fin de semana y disfrutar de toda la música y todo el artista que era Michael Jackson. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Oscar Espero Leal. verte mañana. Ajá. ¿Dónde es la cosa mañana? Bueno, ya mañana tenemos... yo te invité y José Gregorio Tienza te invitó. Ay, José Gregorio, se me olvidó hacer la promoción, chico. Ajá. Bueno, nada, mañana estamos en el Caracas Music Hall. Estaré presentándome con Toño, la agrupación EA. Vamos a tener unas fiesticas bastante interesantes. Eso va a estar bueno. Y además puedes seguir a Eduardo García Grisanti. Bueno, pueden seguir en mis redes como @edugrisanti. Ahí todas las películas que vea las estoy reseñando por esa vía.